Bueno, es un placer recibirlo para hablar de temas internacionales de suma importancia que por estos días además están recorriendo los diarios del mundo. Está con nosotros Lisandro Sabanesi y lo vamos a saludar. El otro día lo teníamos a través del Skype, que estaba en la cumbre en Panamá. Hoy le decimos buenas tardes aquí en el piso. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido. Muy contento de estar acá. Bueno, gracias. Igualmente nosotros. Y para hablar además de dos cuestiones bien importantes y bien trascendentes en cuanto al mundo. Nos ocupamos primero de Rodrigo Rato y de su detención. Rodrigo Rato, seguramente muchos lo recuerdan por su participación en el Fondo Monetario Internacional. Fue presidente de ese organismo en épocas sensibles para la Argentina, cuando el Fondo Monetario tenía mucha injerencia en la política económica argentina, pero también fue vicepresidente de España con José María Aznar y fue el ministro de Economía español, artífice de, hoy podríamos decir, la burbuja española, pero que en su momento fue el gran crecimiento económico español que permitió la adquisición de muchos bienes, autos y departamentos, sobre todo para muchos españoles de clase media, españoles jóvenes que salían al mercado laboral. Sí. Claro que todo eso explotó, como por eso permitimos decirlo que fue una burbuja, y desencadenó lo que hoy es una crisis económica importante en España. Claro que no es esa la noticia sobre Rodrigo Rato. Claramente, ¿no? Yo observaba nuestro graph de líder del FMI a corrupto y digo, en la Argentina, cuando nosotros hablamos de estas cuestiones y se señala a algún funcionario respecto de algún tema que tiene que ver con la corrupción, en líneas generales los argentinos tendemos a pensar que nada va a suceder y que todo quedará en la nada, en instancias judiciales que se extienden, que se hacen largas. ¿Cómo es el caso de España y cómo es el caso de Rato? Bueno, es más complejo porque si bien sí, lo han detenido hoy, la imagen que recorrió el mundo es la imagen de un policía tomándolo de la nuca, la clásica imagen para meterlo en el patrullero, en el coche celular. Lo cierto es que Rato ya está libre en este momento. Continúa la investigación, por supuesto, está acusado de lavado de dinero, de fraude fiscal y de ocultamiento de bienes, para justamente eludir un eventual embargo que ya se veía venir. Están revisando su casa y sus oficinas, buscando documentos de los últimos 20 años, porque la investigación abarca prácticamente los últimos 20 años de su actividad financiera, y hay, según los trascendidos que ha conocido la prensa, hay muchos indicios, mucha documentación que certifica lo que parece deslizó a alguno de los implicados en otros casos de corrupción que se están investigando en España, que dijo, bueno, apunten por el lado de Rato, ¿no? Un hombre que, si bien había perdido ya su máximo fulgor como estrella del firmamento político y económico mundial, diría, no solo español, por su condición justamente de expresidente del FMI, por supuesto que seguía siendo un hombre muy poderoso, ¿no? Dentro y fuera de España, lo sigue siendo. Ha hecho declaraciones, Rato ha negado que tenga cuentas en paraísos fiscales, como se ha también trascendido a los medios, y por supuesto se ha considerado inocente de lo que lo acusan. Pero aparentemente, por supuesto en estos casos hay que manejarse con mucha prudencia porque suele suceder que de grandes acusaciones quedan pequeñísimas detenciones, ¿no? A propósito, recordaba el caso de hace algunos años atrás en Italia con Silvio Berlusconi y todo lo que significó para el mundo ese caso que fue seguido muy de cerca, con sus bienes, con sus canales de televisión, con toda la cosa de la corrupción que había alrededor, con un hombre además sumamente pintoresco y demás. ¿Cómo es o hay diferencia, digamos, entre lo que es España e Italia en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con lo judicial en ese sentido? Mira, es novedoso. Italia tuvo el famoso Mani Pulite, ¿no? El caso que se llevó puesto, los casos judiciales que se llevaron puesto a toda la dirigencia italiana de la época, de mediados de los 90. España no ha tenido episodios así. Hay muchas causas en actividad en este momento que involucran a altos funcionarios del Partido Popular, el partido que actualmente gobierna. Los acusan de tener cuentas en paralelo, cuentas de dinero negro, sobresueldos que se financiaban con empresas privadas que a su vez eran contratistas, por supuesto, del Estado en los municipios, en las provincias donde gobernaba el PP, el Partido Popular. Esto es un caso que va en paralelo, el de Rodrigo Rato, y
es un clásico, ¿no? Porque vos mencionabas recién a Berlusconi. Berlusconi cometió todos los pecados, si querés, que puede cometer un hombre en la tierra. Sin embargo, ¿con qué fue que lo pudieron condenar? Bueno, con evasión fiscal, ¿no? Lo mismo que en este caso, o una de las causas que en este caso se le adjudican a Rodrigo Rato, ¿no? Casi como Al Capone. Estaba pensando justamente lo mismo. El caso de Al Capone, que por supuesto la diferencia es que Al Capone actuaba directamente al margen de la ley y lo pudieron inculpar por eso. En este caso, dentro de la ley, pero al margen en el tema fiscal, parece que Rodrigo Rato está pagando las culpas. La presidenta argentina hizo mención a este caso, no lo iba a dejar pasar Cristina, por supuesto, y dijo, ¿no? Pensar que estos señores eran los que señalaban con el dedo la corrupción en la Argentina. Bueno, habría que mirar un poquito abajo de la alfombra también. Hay que mirar también abajo de la alfombra, pero claro. Casa, digo, pero bueno, la verdad que uno recuerda al Fondo Monetario bajando en avión a supervisar las cuentas argentinas en épocas de Rodrigo Rato y dice, mira vos. Mira vos, separando las cosas igualmente. Bueno, no sé si el mundo no se puede dividir en buenos y malos, porque además nadie es tan bueno y nadie es tan malo. Digo, pero sí, en este caso vamos a hablar de alguien que tiene un ascendente importantísimo en el mundo desde su llegada al papado. Estamos hablando de Francisco y de una visita que yo creo que genera enorme expectativa en toda Sudamérica, a pesar de que no va a venir a la Argentina, y en particular por esto que empezó a trascender ahora de la posibilidad de que llegue a Cuba, que sería un momento definitivamente histórico. Sí. El Papa Francisco es sin duda el argentino más famoso de la historia. Va camino a destronar a Maradona, a Perón y a Gardel de un solo saque, diríamos, ¿no? Y ahora sí, la última novedad que se ha conocido en el marco de su ya anunciada y confirmada visita a Estados Unidos el 23 de septiembre próximo. Otro episodio histórico, Lorena, porque va a hablar en el Capitolio, va a ser el primer papa que hable en el Capitolio. Hay una incipiente ahí alianza entre Barack Obama y el Papa Francisco en muchos temas. Uno de ellos, por supuesto, es el restablecimiento de relaciones con Cuba. Estuvimos en Panamá, asistimos a la escenificación de ese acuerdo que fue el estrechamiento de manos entre Barack Obama y Raúl Castro. Si bien las conversaciones eran previas y siguen avanzando esas conversaciones, se siguen desarrollando, pero ese saludo, ese encuentro, esa reunión fue un poco la humanización, ¿no? Además, de esa reunión. Esto de que haya sido de alguna forma a instancias de el Papa Francisco también de alguna manera le pone todo ese color que ahora uno está viendo. Sí, ¿no? Por supuesto, ambos actores reconocieron la intervención del Papa Francisco como gestor de este restablecimiento de relaciones, de este deshielo entre Cuba y Estados Unidos. La cumbre la inauguró un mensaje papal y ahora, bueno, el anuncio de que el Papa, después de Estados Unidos, se haría una escapadita hacia Cuba para justamente solidificar este acuerdo. No es la primera vez que un Papa va a Cuba, ya estuvo Juan Pablo II, ya estuvo Benedicto, ahora Francisco sería el tercero, pero claro, es otro el marco ahora de la presencia de Francisco como gestor de este acuerdo. Y no es la única visita que tiene planificada América, porque no va a venir a la Argentina, pero sí va a estar en el 2016, ya lo anunció, en Ecuador, Bolivia y Paraguay, el Papa Francisco. Eso para la próxima gira sudamericana. La próxima gira sudamericana, 3 países también con mucha presencia de fieles católicos. De hecho, no es solo Argentina, sino Latinoamérica en la que empuja a Francisco, a Bergoglio en realidad, hacia el papado y bueno, su rol de máxima autoridad de la Iglesia Católica y figura, sin lugar a dudas, importantísima en el escenario mundial. Lisandro, muchísimas gracias. Un placer. Igualmente, te esperamos prontamente por aquí. Cuando para seguir llamen, charlando. acá. Claro que sí.